Bienvenidos a este nuevo video sobre la hidrostática. Hola, yo soy Andrea Garnica. Mi nombre es Freddy Sanjeado. Yo, Luis Ángel Rosas. Mi nombre es Cristian González. Mi nombre es Malena Lisset Ortiz. Mi nombre es Marcos Ramsés. y todos somos el equipo Zoom. ¡Comenzamos! Para iniciar definiremos lo que es hidrostática. Hidrostática es el estudio de los líquidos en reposo. Las características de los líquidos son las siguientes. Cohesión. Es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de un mismo cuerpo. Adhesión. Es la fuerza de atracción entre las moléculas de un sólido y un líquido cuando hacen contacto. Capilaridad. Confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar dependiendo de su tensión superficial. Tensión superficial. Es la resistencia que presenta la superficie de un líquido libre a ser penetrado. A continuación te mostraremos la tensión superficial a través de un experimento. Vamos a demostrar dos características de la hidrostática, que es la tensión superficial y la viscosidad. Bueno, yo les voy a explicar lo que va a ser lo de tensión superficial. Para empezar, tensión superficial podríamos decir que es una capa que tiene el agua, que no permite que la aguja pase. Nosotros lo que vamos a necesitar para hacer ese experimento va a ser agua, tiene que estar limpia, una aguja, no importa de qué tamaño, y un pedacito de servilleta. Ahora pasaremos a envolver la aguja en la servilleta y ya lo dejaremos caer con mucho cuidado para que no se hunda. Y como vemos ahí, la aguja no se hunde precisamente por la tensión superficial, porque tiene una pequeña capa de elasticidad que no permite que se hunda. Ahí poco a poco la servilleta se tiene que ir hundiendo porque va a ir absorbiendo todo el agua. Aquí la pregunta es si se puede romper la tensión superficial. Pues sí se puede con un pequeño líquido que tenemos por acá. Esto es nada menos que jabón. Puede ser shampoo, jabón para lavar trastes, de cual sea. La fórmula que tiene el jabón nos permite romper la tensión superficial y con una pequeña gota podemos hacerlo. Viscosidad. Es la dificultad que presentan las capas de los líquidos a deslizarse respecto a las demás. Enseguida podrás ver un ejemplo de viscosidad. Ahora les mostraremos la otra característica de hidrostática, que es la viscosidad, haciendo un experimento de fluidos no newtonianos. Lo que vamos a utilizar es un recipiente, agua, maicena y colorante, que le vamos a poner, pero eso ya es opcional. Lo que vamos a hacer ahora es poner la maicena en el recipiente. Y vamos a dejar un poco porque si no nos sale le vamos a echar más. Y vamos a echar un poquito de agua. Y le vamos a echar el colorante. Y lo revolvemos. Nos va a costar un poco porque se va a empezar a pegar. Y vemos que ya se puso duro. Y así nos tiene que quedar nuestra masa. Ahora sí, les voy a enseñar que si nosotros aplicamos una fuerza, cuando aplicamos fuerza queda una bolita, pero cuando dejamos de aplicar la fuerza se hace líquido. Y lo volvemos a hacer.
Y ahí vemos que o lo podemos apretar y ahí queda. Y después lo soltamos y se hace líquido. Entonces ese es el fluido no newtoniano, que puede variar la viscosidad dependiendo de la temperatura. A continuación te mostraremos algunos subtemas de la hidrostática. Densidad es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. Es representada con la letra ρ y su fórmula es ρ es igual a masa sobre volumen. Peso específico, peso por unidad de volumen. Su fórmula es peso específico es igual a W, que es peso sobre volumen. Se mide en newtons sobre metros cúbicos. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido sobre las paredes y el fondo del recipiente que la contiene, y depende de la profundidad. Esto es, a mayor profundidad, mayor es la presión hidrostática. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Se mide a través de un manómetro. Es la acción de efecto de comprimir o apretar a la presión real que se ejerce sobre un punto dado. Bueno, comenzaremos explicando un problema sobre presión hidrostática. El problema nos dice qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor de área es igual a 15 centímetros cuadrados. Se aplica una fuerza de 200 newtons. Bueno, la fórmula que utilizaremos es la de F1 es igual a F2 por área 1 sobre área 2. Bueno, pasaremos a resolver el problema, que como vemos los datos nos da que F2 es igual a 200 newtons, A1 es igual a 100 centímetros cuadrados y A2 es igual a 15 centímetros cuadrados. La fórmula nos dice que F1 es igual a F2 por área 1 sobre área 2. Como vemos, F2 es igual a 200 newtons por área 1, que serían 100 centímetros cuadrados, sobre área 2, que sería igual a 15 centímetros cuadrados. Pasamos a la operación, que sería 200 newtons por 100 centímetros cuadrados sobre los 15 centímetros. Bueno, y lo que nos da de la resolución de los dos, que sería 20.000 newtons cuadrados, sería lo que es la fuerza 1. Y nuestro resultado nos da 1333.3 newtons, porque eliminamos lo que es centímetros cuadrados y nuestro resultado nos quedaría en newtons. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Sumergiremos el cubo de hierro. El agua se desplazará por el agujero. El volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cubo de hierro. Si ponemos el volumen del agua desplazada en una báscula, tendrá un determinado peso. Este peso es igual a la fuerza de empuje en sentido contrario.
En física, la ley o principio de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en una sencilla frase que dice: la presión ejercida de un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes y deformables se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Y ahora resolveremos un ejercicio sobre el principio de Pascal. El ejercicio nos dice determinar la presión ejercida por el agua en el fondo de una alberca que es de 3 metros de profundidad, cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula nos dice que presión es igual a densidad. Como vemos, la densidad está marcada por una letra ρ, que es griega, por gravedad por altura. Ya la sustitución nos dice que densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, altura es de 3 metros y como todos conocemos, gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora resolveremos el problema. Presión es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por gravedad, que es de 9.8. Y finalmente por altura, que es igual a 3 metros. Ahora pasamos a hacer la multiplicación. Que nos sale un total de 29.400. Como estamos hablando del principio de Pascal, esto quiere decir que nos sale en pascales. A continuación nos dirigiremos a una de las albercas que se encuentra en la carretera Motocintla-Mazapa para hacer un experimento sobre la presión hidrostática. Vamos a calcular la presión hidrostática de una alberca con la fórmula presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. A continuación, nuestro compañero Marcos se aventará a la alberca para hallar la altura de la alberca. Como vemos, nuestro compañero Marcos ya se aventó. Ahora veremos, se le pasará lo que es una regla con la medida de 1 metro y se meterá al agua para medir. Esto es divertido. A ver, hágame un lado entonces eso. Hágame un lado. Tu Luis Ángel, tu otro brazo, Temo. Sí, sería como... Después de ir a la alberca a tomar todos los datos, pasaremos a hacer la resolución del problema. La fórmula que utilizaremos va a ser presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Los datos serían, como todos sabemos, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura que nosotros utilizamos es de 1.12 metros, como vemos en el dibujito que realizamos abajo. La sustitución del problema sería: presión hidrostática es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura de 1.12 metros. Y el resultado nos quedaría 10.976
hectopascales. Proseguiremos con una entrevista sobre la hidrostática en una purificadora de agua. Nos encontramos aquí con un encargado de la purificadora Agua Access. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Lizardi Morales. Mucho gusto. Disculpe, ¿cómo almacena el agua en la purificadora? El agua que se purifica se almacena en cisternas. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la cantidad que almacenan de agua en la cisterna? Es un aproximado de 30.000, 40.000 litros. ¿Qué presión utilizan para sacar el agua de la cisterna? Dependería del motor que se está usando, de 1,5 kilos a 3 kilos. Ahora nos podría decir qué es el manómetro. El manómetro, conocido igual manera como el rotámetro. ¿Qué función tiene el rotámetro? El rotámetro, como les expliqué en la primera pregunta, que es la que mide la presión del agua, depende de la bomba, de 1,5 kilos a 3 kilos. Después de que el agua llega a la cisterna, ¿cómo le hacen para sustraerla? Con bombas eléctricas que las ponemos al rotoplas de agua cruda o clorado. ¿Cuántos garrafones de agua salen de esta purificadora al día? Es un aproximado de 400, 600, depende de la venta, hasta 1,400 garrafones. Ahora daremos un pequeño recorrido por la purificadora. Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me? Could you carry me? Bueno, les explicaré lo que es el proceso de purificación. Como les mencioné, tenemos el rotoplas de agua cruda o clorada. Del agua clorada pasa al filtro multicama o de arena, también mencionado, que se encarga de quitar las partículas como son palitos, hojitas que puede traer el agua. Del filtro multicama nos vamos al carbón activado. Igual el carbón activado lo que hace es quitarle el sabor y el color al agua. El siguiente paso sería el filtro de resina catiónica, que se encarga de quitar la dureza del agua. Del filtro catiónico pasaríamos a lo que es la ósmosis. La ósmosis se encarga de quitar los minerales, lo que es sal, metal. Sería el flujómetro el que mide la cantidad de agua que se va al rechazo. Depende de la capacidad de la bomba, de 6 litros a 10 litros por minuto. Después se va el agua purificada, la almacenamos en un rotoplas de cantidad de 5,000 litros. Ahí almacenamos y luego ya es proceso de llenado y lavado. Bueno, y pues agradecemos por el tiempo que nos prestaron y por la explicación. Concluimos diciendo que la hidrostática se puede aplicar en muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Una de esas cosas podría ser en una purificadora de agua, un taller mecánico o simplemente en nuestras casas con cisternas. Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte a este canal. Muchas gracias por haber puesto atención y si te quedaste a ver el video hasta el final, de verdad muchísimas gracias. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica se mide Y ya con cuidado pasamos a soltar el pedazo con la aguja dentro. Y ya se hundió. Claqueta. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido sobre un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual por una fuerza al peso. ¡Yo no peso! ¡Crack! ¡Ay, no! Claqueta. Vamos a calcular la presión hidrostática. Es la proyección en dirección perpendicular.